El tema principal de toda la programación de la Feria del Libro está un poco alineado con el tema de la Feria del Libro, que es el concepto de frontera. Vamos a estudiar el tema de frontera desde un montón de perspectivas diferentes y distintas. Pero uno que teníamos claro desde el principio, al menos yo, era la frontera que separa a los ricos y ricas de los pobres. Porque aquí donde me veis, yo siempre he querido ser rico. Siempre. Ha sido mi objetivo en la vida principalmente. Y yo decía, ¿por qué diablos no soy rico? ¿Seré porque nací en Alcorcón? ¿Seré porque me he dedicado al mundo de la ciencia? ¿Seré? Pues no lo sé. Pero no dejo en mi empeño. Así que tenía claro que una de las invitadas tenía que ser Gabriela Jorquera, que es experta, lo vais a ver, en temas de desigualdad y muchísimas cosas. Gabriela actualmente está de responsable de la Estrategia de Educación e Infancia de la Fundación Secretariado Gitano, pero hasta hace muy poquito ha sido asesora del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Además, hoy la he conocido personalmente por primera vez, pero ya la conocía de mucho antes porque soy muy fan de ella. Os recomiendo vivamente que bicheéis y busquéis todas sus charlas porque son auténticamente fantásticas y te abren de verdad la visión a un mundo que a veces está un poco o no queremos ver. Ya está, no me enrollo más. Gaby, el listón bajo, a partir de aquí, sin expectativas. Sin expectativa ninguna, ¿vale? Bueno, un aplauso, ¿no? Sí, para ponerla. Un detalle. Modestro servicio, claro. Bueno, muchas gracias por venir. Hay que hacer divulgación, llueve o truene. Hoy es la prueba viva de que hay que divulgar, llueve o truene. Esta es mi charla de hoy, Atrapados en el ascensor social. Y vamos a ir hablando... había pensado hablar de otras cosas, pero la verdad es que ya que Emilio me plantea esta petición explícita, voy a intentar dar respuestas de por qué no es rico. Y seguramente vosotros también tenéis la respuesta. ¿No os ha pasado cuando veis que determinados personajes con determinadas características están en las posiciones que están? ¿No os preguntáis cómo diablos han llegado ahí? ¿Cómo han llegado a posiciones de poder a ocupar los puestos más altos en sus respectivos ámbitos? ¿Cuál es el factor común? ¿Una melena rubia? ¿Una actitud atrevida? ¿Un rancio abolengo? ¿Una mala follá que ningún granadino tiene? El preguntarnos el por qué son este tipo de personas las que ostentan la riqueza, el poder, las posiciones más altas dentro de una sociedad, no es por pura envidia cochina. En ciencias sociales tenemos de eso, pero poco. En realidad nos importa porque sabemos que las sociedades que funcionan bien, con mayor cohesión social y con un buen crecimiento y funcionamiento económico, son aquellas sociedades que no presentan grandes niveles de desigualdad. Todos sabemos por nuestra experiencia, probablemente personal, que las buenas posiciones en cada ámbito no son infinitas. Y si personas poco cualificadas ocupan y copan esos espacios, hay muchas otras preparadas, con competencias y habilidades suficientes, pero de una extracción social baja, que no van a poder acceder nunca a esos espacios. Esto es lo que estudiamos en movilidad social, en la movilidad intergeneracional, pero también en la movilidad a lo largo de una vida. Observamos dos movimientos. La movilidad social ascendente, es decir, cuál es la posibilidad que tiene una persona que ha nacido en Alcorcón de llegar a una posición económica acomodada, es decir, de ser parte de las élites, o simplemente de cambiar, de quedar en una posición distinta en su vida adulta en comparación a la posición en la que nació, en la de su familia de origen.
Observamos ese movimiento ascendente, pero también observamos el movimiento descendente. Es decir, ¿cuál es la posibilidad que una persona que ha nacido en las élites pueda bajar su posición comparativamente desde del lugar en el que nació? Una sociedad con buenos niveles de movilidad social, deberíamos observar estos dos movimientos de manera fluida, de manera continua. Esto estaban estudiando Richard Reeves y Kimberly Howard. Estaban mirando la movilidad social que experimentaban en Estados Unidos. Lo que hicieron fue seguir a 3.000 personas que habían sido medidas durante su adolescencia. Midieron sus capacidades cognitivas y socioemocionales. Y lo que hacen después es mirar dónde están estas personas cuando son adultos. Encuentran un grupo que les llama la atención. Personas que presentan bajos niveles, que mostraron bajos niveles, tanto en el desempeño cognitivo como en las habilidades, en las soft skills, las habilidades sociales, emocionales, mostraban un bajo desempeño. Sin embargo, varios años después, cuando eran adultos, la mitad seguía estando en la misma posición, ganaban los ingresos que ganaban sus padres, seguían estando en la misma posición de origen. Repito, esta gente que obtuvo muy bajos puntajes en las pruebas que medían sus habilidades. ¿Cómo llega gente poco capacitada a estar en las élites? ¿Cómo han logrado mantenerse ahí? Estos mismos resultados se han obtenido en Suecia, en Canadá y en Reino Unido. Este informe que se hace en Reino Unido siguen a 17.000 personas. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? La diferencia es que empiezan a medir a niños y niñas a partir de 5 años. Distinguen desde esa temprana edad dos grupos, aquellos grupos de altas capacidades y aquellos grupos que destacan por sus bajos puntajes en los distintos test estandarizados que se les plantea. Y entonces siguen los resultados de esta gente a lo largo de su trayectoria de vida y ven cuáles son los resultados en la vida adulta. Lo que muestran es que aquellos niños de altas capacidades que vienen de extracto social bajo, una gran parte no ha llegado a terminar estudios universitarios. ¿Qué es lo que pasa con los grupos de bajas capacidades que vienen de los extractos sociales más altos? Han logrado completar educación y siguen estando en una gran mayoría en la misma posición en la que empezaron. Los primeros investigadores que mostraba, Reeves y Kimberly, inventaron este concepto, que es el suelo de cristal. ¿A qué llaman el suelo de cristal? A todas las estrategias que las familias que tienen muchos recursos sociales, económicos, ponen en marcha y despliegan para proteger a sus hijos menos capacitados, a sus niños más lerdos. ¿Qué es lo que hacen? Compensan su falta con sus recursos económicos, con sus contactos, con estrategias de protección, les impiden bajar. Esto hace que estas personas acaben ocupando posiciones más altas y esto acaba afectando al funcionamiento de las empresas, a la capacidad de crecimiento económico, etc. El suelo de cristal, es decir, aquello que impide que los que vienen de extracto social más rico, que las élites puedan bajar comparativamente, puedan bajar de su posición inicial. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente es, por un lado, despliegan sus recursos económicos para poder solventar los problemas, por ejemplo, educativos que los niños van presentando tempranamente, ofrecen su agenda de contacto. Recordad cuáles fueron vuestros primeros empleos. Pensad cuáles habrían sido si vuestro papá es, no sé, Bill Gates. Estaba pensando el dueño
este señor de Reino Unido, el dueño de Virgin, pero no me acuerdo de su nombre. Si ese hubiera sido vuestro padre, vuestro primer empleo, os aseguro, habría sido distinto del que tuvieron. Bueno, no podemos culpar a los padres ricos por intentar proteger a sus crías. Es un instinto evolutivo. Lo que necesitamos asegurar es que la sociedad pueda contar con buenos mecanismos de movilidad social que aseguren que cada persona puede terminar en una posición distinta a aquella en la que empezó. ¿Qué es lo que pasa si no? La lección es desoladora. Quiere decir que independientemente de tus capacidades, tus posibilidades de ser exitoso van a ser muy bajas, porque el éxito se hereda. Y si tus padres, Emilio, no han sido ricos y poderosos, tu posibilidad de poder mejorar tu posición socioeconómica a lo largo de tu vida, no solo eso, tu posibilidad de aportar a la sociedad en la que vives va a ser muchísimo más baja. Esto es lo que mostraba el informe de la OCDE, que lo titulaban como una pregunta. ¿El ascensor social está roto? Y revisaban los niveles de movilidad social ascendente, descendente, relativa, absoluta, en los países de la OCDE. ¿Cuáles eran los resultados para España? Mostraban que para los niños y niñas que habían nacido en el 10% más pobre, iban a necesitar 4 generaciones, 120 años necesitarían para alcanzar el nivel de ingresos medios de la sociedad en la que nacieron. Este dato es desolador. Esto quiere decir que las oportunidades que le estamos ofreciendo a nuestros niños y a nuestras niñas que nacen en las peores condiciones son muy, muy escasas. Es un dato desolador, pero España tiene unos niveles de desigualdad y de movilidad social medios. Aún así, nuestro nivel de igualdad de oportunidades es la mitad que Dinamarca. También mucho mejor que los niveles de movilidad social que tienen países como Chile, como México, que también están dentro del informe. Algunos de los datos que entrega este informe. 1 de cada 10 de los descendientes, de los hijos e hijas de padres con nivel educativo bajo, solo 1 de cada 10 logra completar estudios universitarios. Solo 1 de cada 10. La mitad de los hijos e hijas de trabajadores manuales son también trabajadores manuales. La media de la OCDE es 1/3, es decir, nuestra desigualdad de oportunidades en estos términos es menor que la media de la OCDE. Y 1 de cada 5 directivos son hijos de trabajadores manuales a su vez. En la media de la OCDE es 1 de cada 4. Es decir, si nos preguntamos, ¿nuestro ascensor social está roto? Nuestra respuesta tendría que ser sí. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo el ascensor social está roto? Porque lo que observamos es que en España las personas nacidas entre los años 20 y los años 40, cuando mira sus niveles educativos, estaban a una enorme distancia de la media de la Unión Europea. De los países de su entorno europeo, España estaba lejísimo, entre los años 20 y los años 40. Pero los hijos de esa generación, la gente que nació entre los años 50 y los años 60, lograron tener niveles educativos que se compararon a la media de Estados Unidos. Cuando nos decía Cruz lo rápido que se pueden generar algunos cambios, este es un cambio muy rápido. Pasamos de un par de generaciones cuyo nivel mayor educativo era primaria, a que sus hijos llegaran a tener estudios universitarios y unos niveles de ocupación e ingresos muchísimo más altos que lo que vieron sus padres. Es decir, durante esas décadas experimentó España unos movimientos de movilidad social ascendentes que eran maravillosos, fabulosos. ¿Y qué pasó? A partir de los años 80, este movimiento que observamos empieza a ralentizarse. Y empezamos a observar en los datos que el peso del origen social importa cada vez más a la hora de obtener un nivel educativo alto. Esto era para
explicar lo de las generaciones, pero ya lo conté, la foto es bonita. En este artículo, Carlos G. Hernández, Fabrizio Bernardi y una persona cuyo nombre es para mí impronunciable, analizan cuáles son los resultados de las últimas generaciones, de la movilidad intergeneracional de los últimos años del siglo XX y de las últimas décadas del siglo XX, es decir, podemos observar qué es lo que ha pasado en los años 80 y 90. ¿Qué es lo que muestran como resultado de esta investigación? Muestran una movilidad social baja que se explica principalmente por la inmovilidad social alta, es decir, el suelo de cristal funciona, me he puesto el vestido de no decir tacos, esto era para recordarlo, funciona fetén, funciona genial. El suelo de cristal protege de una manera muy efectiva que los que están arriba no bajen, ¿no? Esto se explica, y esto es una de las razones que explican nuestros altos niveles de inmovilidad social y además de la baja movilidad social ascendente, es decir, la posibilidad que tienen los niños y niñas pobres de poder mejorar en su trayectoria vital su posición inicial. Esta es una tabla que a mí me parece maravillosa. Ahí se muestra la diferencia en el ingreso mensual entre personas que tienen la misma ocupación, el mismo nivel de educación, el mismo género, la misma nacionalidad y la misma edad, esos son los factores por los que se controlan, cuya única diferencia es el origen social de la familia en la que nacieron. Si os fijáis en la parte de arriba, en ventas, marketing y desarrollo de negocios, 454 euros mensuales de diferencia entre personas con misma ocupación, la misma ocupación, con mismo nivel educativo, cuya única diferencia es la familia de donde vienen. Si hay biólogos en la sala, los biólogos son mucho más igualitarios. Tienen solo 256 euros mensuales de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque niños y niñas que vengan de entornos sociales desfavorecidos logren titulaciones, logren tener ocupaciones dentro de aquello en lo que estudiaron, el peso de tu familia va a seguir operando. En España, un tercio de los ingresos que las personas reciben se explican por el origen social de tu familia. Un tercio. En Dinamarca es la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que la malla que protege de caer a los que están más arriba no funciona de la misma manera como mecanismo impulsor para aquellos que están abajo. Es decir, no logramos mejorar los niveles de movilidad social a lo largo de las generaciones. Tanto la pobreza como la riqueza se hereda y además se registra con el paso de las distintas generaciones. Os voy a poner después, si alcanzamos, unos datos sobre transmisión intergeneracional de la pobreza, que es muy difícil de medir, por eso los he puesto, pero en realidad no me he dado cuenta y tenemos muchos datos que nos muestran la transmisión intergeneracional de la riqueza, que es mucho más fácil de investigar, porque quedan registros por las herencias. ¿Cómo funciona este mecanismo que impide a los de arriba bajar? ¿Y qué es el mecanismo que los niños y niñas más pobres no tienen? Primero, los padres con altos ingresos económicos y también altos niveles educativos pueden ofrecer mejores oportunidades educativas y mayor apoyo educativo. Pueden ofrecer entornos cognitivos más estimulantes, pueden ofrecer estilos de vida más saludables, pueden ofrecer una agenda de contactos. Es decir, el lugar donde vas a hacer las prácticas, tu primer trabajo, tu primer empleo, poner toda la red de contacto de los padres y de los abuelos a tu alcance. Y, por supuesto, también en vida pueden ofrecer apoyo económico y después unas cuantiosas herencias. Esta es la última ITV que pasó el ascensor social en España, que es un informe que hacen los compañeros de SADC-POL. Y me pareció interesante porque además mostraban estos niveles de movilidad intergeneracional más recientes. Parte de las conclusiones: 1 de cada 10 personas que vienen
Del 1% más rico de nuestro país, es decir, los súper ricos, 1 de cada 10 viene de ese mismo 1%. El 1%, los súper ricos, ¿no? ¿Cuántos de los que han vivido en condiciones socioeconómicas difíciles han llegado al top 1? Si los ricos eran 1 de cada 10, los pobres que llegan arriba son 4 de cada 100. ¿Qué quiere decir eso? Que es 24 veces más difícil que un niño pobre llegue a ser un súper rico que un súper rico se mantenga siendo súper rico. 24 veces más difícil. Y entonces ahora todos diréis conmigo, meritocracia, mis polainas. Esto no es igual para niños que para niñas. Y esto es algo preocupante, tanto para cuando vemos cuáles son los niños y niñas pobres que logran hacer la transición hacia posiciones mejores, es más difícil para las niñas hacer esa transición que para los niños. De la misma manera, el suelo de cristal funciona de manera más efectiva con los chicos que con las chicas. Es decir, para las mujeres tenemos más difícil hacer una trayectoria social ascendente, e incluso para las mujeres ricas es más difícil evitar una movilidad social descendente. La dificultad que tienen las personas que vienen de extracción social baja de poder mejorar sus condiciones de vida es lo que llamamos el suelo pegajoso. Como veis, nuestra metáfora arquitectónica, esto es la consecuencia de los programas de reforma en sociología y en economía, es lo que ha hecho. A estas dificultades que experimentan las personas más pobres para poder mejorar, le llamamos el suelo pegajoso, es decir, la dificultad de poder subir, de poder escalar por la estructura social. De la misma manera que veíamos cómo es que los ricos consigan que sus niños no bajen, ¿por qué no consiguen los padres y madres más pobres conseguir que sus hijos puedan progresar de partida? Porque les pueden ofrecer unos entornos educativos y cognitivos que son menos ricos. Es decir, esos veranos no van a hacer viajes que les ofrezcan experiencias interesantes, no van a museos de ciencia, ¿no? Y esto, que es el efecto del olvido veraniego, que es algo muy estudiado en los niños pobres, es brutal. Empiezan la educación infantil de manera más tardía, porque ¿cuánto cuentan las escuelas infantiles? El acceso a las escuelas infantiles de calidad es también diferente por clase social. Los niños pobres acceden menos a las escuelas infantiles de calidad. ¿Por qué insisto en los de calidad? Porque las que no son de calidad no muestran los mismos efectos positivos en los resultados tanto educativos, tanto en el presente como a lo largo de la trayectoria vital. ¿Qué pasa cuando el niño no aprende, le cuesta multiplicar? O qué sé yo, le cuesta entender el ciclo de la fiebre o lo que sea que estén estudiando. Pues los padres con alto nivel, con una capacidad adquisitiva alta y con un nivel educativo alto, les van a poder explicar. Se sentarán con ellos en las tareas, los deberes, les ayudarán a estudiar. ¿Qué hacen los padres y madres que tienen un nivel educativo de primaria? Tienen menos oportunidades de ayudarles y además van a tener menos posibilidades económicas de pagar profesores particulares, academias. Y además en sus redes sociales, esto es una característica de las personas que viven en pobreza, sus redes sociales son muy homogéneas. Por lo tanto, va a ser más difícil para ellos tener un tío químico, mi vecino que es matemático, mi hermana que sale con un historiador, qué sé yo. Voy a tener menos redes que le puedan echar una mano a mis chicos, con lo cual esos pequeños problemas educativos que cuando tienes recursos y dinero los resuelves así y pasan a ser una anécdota, para los niños y niñas en pobreza son brechas que se empiezan a abrir desde muy, muy temprano. Aquí pongo datos de transmisión intergeneracional de pobreza y aquí la conclusión es esta, que
la mitad de los niños y niñas que en España crecieron en situaciones económicas malas o muy malas están hoy en pobreza. Que esta es la primera barra que veis. Si veis la barra verde clara, un poco más alta son aquellos que tienen hijos, porque la presencia de niños en los hogares aumenta el riesgo de pobreza para cualquier familia, para este tipo de familias más. Es que no me queda tiempo, pero... que no sea nada, le deseamos suerte a los que van a su labor de salvamento. Este es un estudio que hace Sara Young, que es una economista de la Universidad de Girona, que analiza los datos, los mismos datos que veíamos aquí, y que esto lo hicimos en el alto comisionado, que analizamos padres e hijos. Pues Sara, que es una crack, lo hace con abuelos, padres e hijos, y lo que analiza es analizar todos los módulos disponibles de transmisión intergeneracional y observa cómo la pobreza se transmite de padres a hijos y además de abuelos a nietos. Pues aquí vemos algunos datos como la proporción de niños que han vivido las infancias en situación económicamente muy mala ha mejorado ligeramente, pero aún así 1 de cada 5 personas que se criaron en pobreza, 1 de cada 5 viven hoy en pobreza extrema y 1 de cada 3 sufre privación material. La incidencia de estas problemáticas entre quienes crecieron en condiciones económicas buenas o muy buenas es entre 3 y 5 veces inferior. 6 de cada 10 niños, esto me pareció muy interesante, 6 de cada 10 niños con abuelos que criaron a sus hijos en pobreza, son hoy en día pobres. Y la pobreza extrema se transmite de manera más directa de abuelos a nietos que de padres a hijos. Es decir, que hay una desventaja, así como veíamos, os decía, la transmisión intergeneracional de la riqueza es fácilmente registrable. Tenemos estudios muy interesantes que nos muestran, por ejemplo, de familias en Italia, cuando muestran qué familias son aquellas que tienen el 1% más alto de ingresos, son las mismas familias desde la Edad Media. Se mantienen el mismo de las mayores, si no mal no recuerdo, 7 son las mismas desde hace siglos atrás. La pobreza la podemos mirar porque tenemos menos registros, pero aún así empezamos a tener datos que nos muestran que generación tras generación la pobreza se va heredando. Esto lo que nos muestra es el fallo de un Estado en poder romper ese círculo de desigualdad, porque esto hay otros países que sí que lo han roto. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son algunas de las soluciones. Esto, lo siento, me lo voy a tener que saltar. Estos son datos de niños y niñas gitanas. No me lo voy a saltar. Esto no me dicen nada, así que yo sigo. La pobreza no se reparte de manera igualitaria por la sociedad. Hay algunos factores que aumentan la probabilidad de vivir pobreza. Uno de ellos es el tipo de familia. Este es un estudio que hicimos en el alto comisionado. Distinguimos el hogar monomarental simple, una madre sola y sus hijos, del hogar monoparental simple, es decir, un padre solo con sus hijos. De otros tipos de hogares monoparentales, por ejemplo, una madre sola con sus hijos que vive con otras personas que son familiares, es decir, que viven 3 generaciones, los abuelos, o que viven con sus hermanos, hermanas, tíos, nietos. El núcleo monoparental con otros convivientes, es decir, que comparten piso con gente que viven con gente con la cual no tienen relación familiar ninguna, y el hogar biparental, que es el normal. Aquí lo que vemos son las tasas de pobreza de los niños en estos distintos hogares. Si ven, el hogar monoparental simple, una madre sola con sus hijos, tiene tasas de pobreza del 47%. En ese año la tasa de pobreza de los niños en general era del 27%. En los hogares monomarentales era casi el doble, pero era mucho mayor en aquellas mujeres que vivían con sus familiares, era de un 52%, es decir, estas son mujeres que se han ido a vivir solas para poder lidiar mejor con una pobreza enorme. Mirad la siguiente columna, los padres solos con sus hijos tienen tasas de pobreza menor que las tasas de pobreza general.
y menor que la tasa de pobreza con 2 padres en los mismos hogares. Esto da para... O sea, abre un montón de preguntas que no me da tiempo de responder, así que vamos a seguir avanzando. Otro factor que aumenta los niveles de pobreza es el origen étnico. Estos son datos de los niños y niñas gitanas. En España, 1 de 9 de cada 10 niños y niñas gitanas en nuestro país está en pobreza. La mitad está en pobreza extrema, un 46%. Algo más de la mitad vive con adultos cuyo mayor nivel educativo es tener la primaria completa. 1/3 no tienen en su casa ni un solo libro. Pensad en el entorno en el que estos niños y estas niñas están creciendo. ¿Cuál es el resultado de esto? 6 de cada 10 jóvenes, chicos y chicas gitanas no terminan la ESO, no acaban de titular la ESO, que es el nivel de titulación mínima. Cuando hablamos de transmisión intergeneracional de la pobreza, hay algunos grupos, cuando hablamos hogares monoparentales y de minorías étnicas como hijos de inmigrantes, que aquí no he puesto los datos, pero muestran datos no tan malos, y de niños y niñas gitanas, lo que nos dicen es que para grupos que presentan problemas específicos, vamos a necesitar soluciones políticas y respuestas programáticas también diferenciadas. Esto es un estudio que fue una de las últimas cosas que hicimos desde el alto comisionado, que es calcular cuánto le cuesta a España mantener tasas tan altas de pobreza infantil como las que tenemos. Ya habíamos dicho que la desigualdad social tiene un coste económico. Las sociedades con altos niveles de pobreza son también sociedades económicamente menos activas y menos ricas. Esto es como lo hicimos, que no os lo voy a contar, os voy a contar la conclusión. Lo que medimos es el impacto en el logro educativo de niños y niñas que viven en pobreza y cómo eso se transforma en menores salarios. Distinguimos entre si los menores salarios son por periodos de desempleo, por parcialidad en la jornada, por salarios precarios, etc. Y el impacto en el estado de salud, porque las personas pobres enferman más. Tienen mayor prevalencia de algunas enfermedades. El coste total de esto son 63.000 millones al año. El 5% de nuestro PIB que nos podríamos ahorrar si ninguno de nuestros niñas y niñas estuvieran en pobreza. Es decir, esto no es un problema individual de quien padece pobreza, es un problema que afecta al funcionamiento global de nuestra economía y de nuestra sociedad. Las soluciones, rapidito. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas se han mostrado? ¿Qué evidencia tenemos de aquellas cosas que funcionan para poder romper este círculo de transmisión de la pobreza? Lo primero, ya lo habíamos dicho, escuelas infantiles de calidad. ¿Qué es lo que nos muestran? Que por cada año extra que un niño, que una niña en pobreza va a una escuela infantil de calidad, mejoran un 3% sus ingresos en la vida adulta, disminuye en un 2% por cada año asistido, disminuye en un 2% la posibilidad de abandono de los estudios. En logro y desempeño educativo, ya habíamos contado un poco cuáles son los problemas que se van enfrentando los niños y niñas y cómo las pequeñas brechas se acaban convirtiendo en grandes problemas. Una de las políticas o programas o soluciones que cuentan ya a esta altura con una amplia evidencia es el refuerzo educativo individual. ¿Qué quiere decir esto? Como los clases medias pagan profesores particulares para sus niños, esto igual. Son tutores. Estos son los datos del programa un programa en Chicago, el mentoring, no me acuerdo cómo se llama la verdad. El patchwork, no me acuerdo. El modelo de tutorías de Chicago, que lo que hace es un programa altamente efectivo porque contrata a recién graduados, es decir, a gente que es barata de contratar, para que haga tutorías a máximo 2 niños. Las sesiones las tienen 1 a 1 con ellos, les ayudan a estudiar, a los deberes y ayudan a la familia a entender y a comunicarse con el colegio.
trabajan 2 o 3 días a la semana, sesiones individuales con los niños y con las niñas. Individuales. Con las niñas no, porque este programa se centra en los perfiles de más alto riesgo. Trabajan con adolescentes racializados, con un enorme riesgo, con un alto fracaso de abandono escolar, de entorno de sitios pobres, de barrios pobres. Disminuyen en un 50% los suspensos. Aumentan en un 60% la retención de los estudios y trabajan con adolescentes. Es decir, logran unos resultados estupendos a bajo coste con el perfil de más alto riesgo. Esto es una solucionaza. En España se ha medido además, se han hecho RCTs, ensayos controlados, aleatorizados, midiendo el efecto que tiene cuando se hacen online, cuando se hacen presenciales, etc. Esta es una solución estupenda que debería ser implementada, no por pequeñas iniciativas de ONG, debería ser impulsada como una política pública. Resumen de qué es lo que funciona, porque ya no me alcanzo más. Cuanto antes empecemos a trabajar y a invertir en los niños y niñas para que no caigan en la pobreza, mejor. Cuanto antes, mejor. Segundo, hacer un buen triaje, es decir, dar una atención más intensiva a aquellos que están en una situación más grave, es decir, a niños y niñas que están en pobreza extrema, a niños y niñas que experimentan la pobreza de forma crónica, es decir, que no entran y salen de la pobreza, sino que la experimentan durante muchos años, y a gravedad, cronicidad, pues alguna cosa más había y se me ha olvidado. Y lo otro, que tengan un buen diseño. Esto pasa, por ejemplo, con las políticas de transferencia de ingresos, que han sido muy polémicas. Es decir, la política que se demuestra más efectiva para acabar con la pobreza infantil es transferir renta, dinero, directo a los hogares. Cuantas menos, no es exacto con que sin condiciones sea mejor, pero sí que se muestra que con una baja condicionalidad este tipo de política funciona. Para el caso de la pobreza infantil, disminuye de una manera extraordinaria las tasas de pobreza infantil. Se ha investigado en los países que incorporan este tipo de políticas en qué se gastan el dinero las familias, y es principalmente en inversión educativa, en mejoras en la vivienda y en la alimentación, que son 3 aspectos básicos del bienestar de niños y niñas. España hizo una política nacional de transferencia de ingresos el año 2020 con el ingreso mínimo vital. Ha sido uno de los últimos países en Europa en ponerlo. El primero fue Dinamarca. Su primera política como nuestro ingreso mínimo vital fue del año 1933. O sea, vamos tarde con algunas cosas y tenemos que empezar a ponernos al día, porque lo que decíamos, tenemos evidencias que nos muestran que este círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza podemos romperlo, podemos hacerlo estallar, podemos ofrecerle a nuestros niños y niñas un presente y un futuro muchísimo mejor. Muchas gracias.